Buenos días, profesores. El día de hoy vamos a presentarles nuestro equipo la situación problema, que en este caso fue el sistema del mecanismo de piñón cremallera. En este caso, nuestro equipo está conformado por su servidor Jesús Gen Jurado Barba, con matrícula A0164218-6, Gerardo Medina Hernández, con matrícula A0164344-8, y por último, pero no menos importante, Alejandro Rico Rizo, A01644-14-1, en la materia de modelación del movimiento en la ingeniería. Pues bueno, vamos empezando por explicar un poquito qué es el sistema este de piñón cremallera. Bueno, pues este se basa un poquito en la dirección de que se utiliza normalmente en los sistemas de los autos de hoy en día, que involucra una tuerca grande que gira hacia el volante y gira el piñón, que es esto rojo que se ve en pantalla, y conforme lo vayas moviendo va haciendo la dirección de las llantas de un lado a otro. También cabe recalcar que no solamente se utiliza en los autos, sino también se puede observar este sistema en los sacacorchos, que a la hora de que vas girando, este va saliendo, que es un poquito más o menos el mismo movimiento. Y también consideramos unos términos para esto que fueron el movimiento lineal, que en este caso es el operador que se traslada siguiendo la trayectoria de una línea recta. También el movimiento giratorio, cuando el operador no sigue ninguna trayectoria, que no se traslada, sino que gira sobre su eje. Y por último, el ángulo de Ackermann, que es determinado principalmente por los grados de inclinación de los brazos, de las manguetas y sobre todo de los puntos de unión de varillas que unen estas barras a la dirección. Pero podemos observar aquí que más o menos para una imagen visual, una ayuda visual, sería que a partir de la línea recta del eje delantero, en línea recta tomamos hasta el eje trasero, pero luego hacemos una rayita del eje delantero hasta la mitad del eje trasero, y el ángulo que quede entre esos dos, que está así chiquito, ese será nuestro ángulo de Ackermann. Muchas gracias. Les dejo con mi compañero. Alejandro Rico. Bueno, en cuanto a las medidas, tenemos que la batalla, que es la distancia entre el eje delantero al eje trasero, tenemos una medición de 450 milímetros. En cuanto a, que es la distancia del centro a una de las llantas, tenemos que es 79 milímetros. La vía, que es de las llantas a otra llanta del eje delantero, tenemos que es una de 158 milímetros. Y D, que es la distancia del frente del eje delantero al final de la pieza que tiene nuestro mecanismo, es de 60 milímetros. Bueno, la relación entre el ángulo de giro y el desplazamiento lineal, tenemos que una ecuación para la llanta derecha y otra ecuación para la llanta izquierda, que al momento de despejarlas nos da la relación que tenemos entre el ángulo de giro y el desplazamiento lineal, en el cual hicimos una tabla teórica, que es con los datos que en teoría nos deberían de salir, y otra tabla con la cual fue con nosotros las mediciones, y como podemos ver no es una línea completamente recta. Con Gerardo Medina iniciando. Después contamos con las ecuaciones usadas para determinar los ángulos y las medidas, en donde tenemos la primera ecuación, que es para la llanta izquierda, en donde vemos que A es igual al C menos el delta de C por la función del coseno del ángulo más la función B por el coseno el ángulo de Ackermann menos teta A. Y también tenemos D, que es lo mismo pero orientado al eje Y. De igual forma tenemos en la llanta derecha la misma fórmula, solo con el cambio de teta A por una teta B. De igual manera, en el ángulo del eje Y tenemos exactamente lo mismo, pero igual cambiado el teta B. Para la ecuación del ángulo de inclinación del eslabón y otra para el desplazamiento de la barra de la cremallera, tenemos que delta C es igual a menos A más C por la función f del coseno del ángulo más b del ángulo de Ackermann menos delta de A. Y para la inclinación tenemos que la función de b por el coseno del ángulo de Ackermann menos teta de A más c menos delta de c menos el arcocoseno del ángulo de Ackermann. Después pasamos al error relativo, que es causado obviamente, que se vio obviamente anteriormente en las funciones de las gráficas que mi compañero Rico les mostró anteriormente.
en donde podemos observar que en la segunda gráfica hubo algunos errores de tal vez como de medición o en términos más redundantes, términos humanos, de que no se contempla de todo bien, ya que entre diente y diente, cuando va girando va quedando un pequeño espacio entre cada diente, lo que va creando este error relativo. El error relativo se calcula a través del valor experimental menos el valor teórico, entre el valor teórico y todo eso multiplicado por 100. Como podemos darnos cuenta, en el ángulo de 110 tenemos un error de 0%, ya que en ese punto está el tope del lado izquierdo. Después, al momento de ir girando, vemos un pequeño incremento del error relativo, ya que se va dejando pequeños espacios entre los dientes que va creando esa brecha entre el error relativo. Después, de igual manera, hasta que llegamos al tope del otro lado, vemos que otra vez se quita el error relativo, ya que obviamente llega hasta el tope. Y esto, como lo dice la imagen, es un error humano que ocasiona por ese tipo de cosas. Los nuevos conocimientos y herramientas que aprendimos durante este reto fueron bastante diversos. A lo largo de las semanas estuvimos trabajando totalmente en el proyecto. En la primera semana, como vemos en las imágenes, construimos ahora sí que el prototipo y medimos con un Arduino lo que son los ángulos. Hay algunas problemáticas que tuvimos son que no sabíamos bien cómo conectar los Arduinos, o en cuanto al lenguaje de programación de la aplicación de Arduino es un poco complicado, pero no pasó a mayores, ya que en el documento viene especificado. Después, al terminar todos estos procedimientos, procedimos a graficarlo todo en MATLAB, en donde tenemos la primera gráfica, que es del lado izquierdo, en donde tenemos un tiempo estimado de 0 segundos hasta los 25 segundos, en donde se puede ver un incremento en la posición con respecto del tiempo. Después, en la segunda, tenemos la aceleración, la velocidad con respecto del tiempo, en la cual hay un incremento exponencial que llega a un tope máximo. Después tenemos la aceleración versus el tiempo, en la cual vemos un descenso por la fricción del aire. Del lado derecho podemos observar nuestro código, en el cual observamos la variable de t, que es el incremento que va en el tiempo, en el incremento que es de 0.1. Después tuvimos la posición inicial, el tiempo, la velocidad, y a esto lo encerramos en un bucle en el que se hará 250 veces. Estos 250 veces son 25 segundos. Usamos el método de Euler para hacer el incremento de la posición con respecto al tiempo, la velocidad y la aceleración. Después observamos que cuando llegaban a ese punto máximo, posiblemente no incrementaban, no había un cambio significativo, por lo que decidimos volver a poner el código, pero esta vez haciéndolo 150 o 1500 veces, que son los 150 segundos, que se ve en la segunda gráfica de la derecha, donde podemos observar que inicia en 0, hay un tope máximo y después se vuelve el movimiento gradual, es decir, se vuelve constante. Esto lo descubrimos después de poner obviamente más segundos y ver el movimiento. Después, nada más en el archivo se puede notar que usamos las funciones que nos dio el profesor para mostrar las gráficas y que se notaran de una manera más significativa para ustedes. Muchas gracias.